Bien, pues vamos a meternos a algo que a primera vista parece, no sé, un simple manual de instrucciones, pero que en realidad es mucho, mucho más profundo. Totalmente. Tenemos en nuestras manos una serie de textos del libro del Éxodo. Y los estamos viendo junto con los comentarios de Rashi, un sabio medieval que de verdad tenía una habilidad increíble para desglosar cada palabra. Y es que justo ahí está la clave. No son solo instrucciones, son, digamos, la filosofía del objeto codificada en su propia construcción. Exacto. Nuestra misión hoy es analizar los planos de 3 piezas icónicas: la cubierta del arca, una mesa ceremonial y, claro, el famoso candelabro. Vamos a ver cómo detalles que parecen puramente técnicos revelan un universo de simbolismo. Perfecto. Empecemos entonces por la pieza central, o más bien por lo que la cubre. La caporet, la cubierta del arca. El texto es súper específico, muy específico. Oro puro, medidas exactas. Pero lo que define la pieza son 2 figuras de querubines en los extremos. Uno frente al otro. Y aquí es donde Rashi nos detiene. Nos obliga a leer con más atención. El texto hebreo especifica que los querubines debían ser mikshah. Que se traduce como batidos o labrados a martillo, ¿cierto? Exacto. Y esto no es un detalle menor. Para nada. Significa que no se podían fabricar por separado. Y luego, pues, soldarlos a la cubierta. A ver, espera un momento. ¿Me estás diciendo que la pieza entera, o sea, la cubierta plana y las 2 figuras tridimensionales con alas, rostros y todo, Todo. tenía que salir de un solo bloque de oro? De un solo bloque. Es una locura artesanal. ¡Wow! De hecho, Rashi lo recalca usando una palabra del francés antiguo, soldir, para que quede clarísimo lo que no se debía hacer, soldar. O sea, imagina el proceso. Pues sí, el artesano tomaba un lingote masivo de oro puro. Luego, martillaba el centro para aplanarlo y al mismo tiempo hacía que el metal se elevara en los extremos. Y de esas mismas protuberancias, de ese mismo bloque, tenía que esculpir los querubines, a puro martillo. El nivel de habilidad que se requiere es casi inconcebible. Un solo error, un martillazo de más y arruinas una cantidad inmensa de oro puro. No era solo un trabajo, tenía que ser casi una meditación. Absolutamente, y el simbolismo es igual de potente. La pieza es una unidad indivisible. La base y las figuras que se elevan a lo divino son una misma cosa, inseparables. Claro, y las fuentes añaden más detalles. Los querubines tenían rostro de niño, sus alas se extendían protegiendo la cubierta y sus rostros se miraban, pero inclinados hacia abajo, hacia la caporet. Y ese punto exacto entre ellos se convierte en el epicentro. Justo. El epicentro de la comunicación divina. Un punto de encuentro con Dios. Pero aquí Rashi, con ese ojo de águila que tenía, detecta algo, una aparente contradicción en los textos que podría confundir a cualquiera. Así es. Un pasaje dice que Dios le hablará a Moisés de entre los 2 querubines, o sea, desde dentro del lugar más sagrado. Ajá, el santo de los santos. Pero otro pasaje dice que la voz se escuchaba en la tienda de la cita, que estaba afuera, separada por un velo. Entonces, ¿dónde era? ¿Adentro o afuera? Claro, suena a que es un error o 2 versiones distintas. Pero la solución de Rashi es brillante. No lo ve como una contradicción, sino como la descripción de un proceso. Es casi como si describiera la física de una voz divina. ¿Cómo? La voz se originaba en ese punto, entre los querubines, en el corazón de lo sagrado. Y desde ahí salía, cruzaba el velo y llegaba a los oídos de Moisés, que esperaba afuera. Conecta el espacio metafísico con el físico de una forma increíblemente elegante, ¿no? Totalmente. Y esa idea de conectar lo simbólico con lo práctico parece ser un tema recurrente. Y creo que lo vemos de nuevo en el siguiente objeto, la mesa. Sin duda. A simple vista, bueno, es una mesa de madera de acacia recubierta de oro. Pero, de nuevo, los detalles son lo que atrapa. Se habla de una diadema de oro que la rodea. Y Rashi inmediatamente nos dice, ojo, esto no es un simple adorno, esta es la corona de la realeza. Su lógica es impecable, tiene sentido. Una mesa, que es donde se presenta el sustento, el pan, simboliza riqueza, poder. Por lo tanto, la mesa del tabernáculo es una mesa de reyes y debe llevar una corona. No es decorativo,
Es una declaración de principios. Y es increíble que hasta el más mínimo detalle de su estructura fuera motivo de análisis. Las fuentes mencionan un debate rabínico sobre el bastidor de la mesa. Sí, y es un debate que revela la minuciosidad con la que estudiaban estos textos. Discutían si ese bastidor iba por encima de la superficie, como un marco, o si era una estructura de soporte por debajo, para darle estabilidad. Que se detuvieran a debatir sobre la posición de un simple travesaño nos dice mucho de la seriedad con la que se lo tomaban. Nada era arbitrario. Nada, porque la ubicación podía cambiar sutilmente su función y por lo tanto su significado. Y si vamos a los utensilios, encontramos otra genialidad. Se mencionan platillos. Pero no eran para servir comida. No. Según Rashi, eran moldes. Había dos juegos. Unos de hierro para hornear el pan de semblantes y otros idénticos, pero de oro, para exhibir el pan ya horneado sobre la mesa. O sea, se horneaba en un molde funcional y luego se pasaba a un molde idéntico de oro solo para la presentación. Es el máximo cuidado de las apariencias en un sentido sagrado. Ándale, justo eso. Y el pan el pan de semblantes tenía un diseño muy particular. Rashi explica que no se llamaba así por estar enfrente de Dios, sino porque tenía rostros o semblantes. Era como una caja abierta. Pero aquí viene la parte que a mí me parece más sorprendente, porque es pura ingeniería. Estamos hablando de un objeto sagrado, cubierto de oro, con un simbolismo profundo, y al mismo tiempo soluciona un problema súper mundano. ¿Como el moho en el pan? Exacto. Es que esa es la belleza de esto. Lo sagrado y lo práctico no están separados. El pan debía permanecer fresco toda la semana, apilado en 2 columnas de 6. 12 panes. El peso y la falta de aire los habrían aplastado y enmohecido, claro. Y la solución es una maravilla. El texto describe unos tubos y soportes de oro. Rashi explica que eran medios tubos huecos. Ok. Se colocaban 3 de estos tubos entre cada pan de la pila. Y estos tubos descansaban sobre soportes verticales con incisiones. ¿El resultado? El peso recaía en los soportes, no en el pan de abajo, y los tubos creaban canales para que circulara el aire. Es una solución de control de humedad y soporte estructural de hace 3000 años. Es fascinante. La santidad exigía una preservación perfecta, y para lograrla se recurrió al ingenio más práctico. Totalmente. ¿Y si la cubierta del arca ya nos parecía un reto artesanal de otro nivel? Uf. Lo que viene ahora con la menorá, el candelabro, es casi un milagro en sí mismo. A ver, porque aquí se repite el principio de la pieza única, pero, llevado a un extremo casi imposible de imaginar, llevado al límite de la capacidad humana. La instrucción era la misma, labrada a martillo a partir de una sola pieza de oro puro que pesaba un talento, unos 34 kilos. Pero la complejidad de la forma, ahí está el tema. No es una plancha con 2 figuras. Es una base, un eje central, 6 brazos que salen de él, y luego todos los ornamentos, 22 cálices, 11 botones, 9 flores. Todo eso sin soldaduras, esculpido de un solo bloque. Es abrumador solo de pensarlo. De hecho, Rashi cuenta algo que le da una dimensión muy humana a la historia. Dice que la tarea era tan difícil de visualizar que el propio Moisés no lograba comprenderla. Usa la voz pasiva, y el candelabro será hecho. Rashi interpreta esto como una señal de ayuda divina. Ah, claro. Se le dijo a Moisés que arrojara el oro al fuego, y la menorá se haría por sí misma. Casi como si la materia recordara la forma que debía tener. Ahora, sobre esa forma, aquí hay una de las revelaciones más impactantes, creo yo. La imagen que todo el mundo tiene en la cabeza de la menorá es con brazos curvos. Semicírculos, sí. La vemos en todos lados. Pues, ¿qué tal si te digo que esa imagen, con toda probabilidad, está equivocada? No. ¿Cómo? Es la imagen icónica. Fíjate que los textos más antiguos y autorizados, incluyendo los comentarios de Rashi y los escritos de Maimónides, describen los brazos de forma muy clara. Eran rectos. 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 Se extendían en diagonal desde el eje central, como las ramas de un árbol que crecen hacia arriba y hacia afuera. Entonces, si los textos originales la describen con brazos rectos, ¿de dónde salió la imagen universalmente famosa de los brazos curvos? Aquí viene el momento ajá.
La imagen que se ha popularizado proviene casi con total seguridad del bajorrelieve que está en el Arco de Tito, en Roma. Un momento. ¿El Arco de Tito? ¿El monumento que construyeron los romanos para conmemorar el saqueo del Templo de Jerusalén? Ese mismo. En el relieve se ve a los soldados romanos llevando los tesoros del templo como botín de guerra, y entre ellos una menorá con brazos curvos. No, bueno. Así que la imagen más famosa que tenemos de este objeto sagrado es en esencia una representación hecha por sus conquistadores. Un trofeo de guerra visto a través de ojos romanos. Es una ironía histórica tremenda. Me cambia por completo la perspectiva. Visualizarla con brazos rectos le da una estética, no sé, más angular, más austera. Completamente distinta. Y la luz que proyectaba también tenía un diseño muy específico. El texto dice que las 7 lámparas debían alumbrar hacia su parte frontal. ¿Y eso qué significa? Rashi explica que las mechas de las 6 lámparas de los brazos no apuntaban hacia afuera, sino que estaban giradas hacia adentro, para que sus llamas iluminaran el eje central. O sea, la luz no se dispersaba, se concentraba en sí misma. Exacto, creaba un punto focal de luz. No era una luz para ver, era una luz para ser vista. Unificaba todo el objeto. Al final, después de analizar estas 3 piezas, ¿qué significa todo esto? Tenemos descripciones con un nivel de detalle casi obsesivo. Y lo que es fascinante es que estos textos son planos de construcción y mapas de significado al mismo tiempo. Operan en múltiples niveles. Claro. La insistencia en que la menorá y la cubierta del arca fueran de una sola pieza no es un capricho técnico. Habla de integridad, de una totalidad que no puede ser desmembrada. La santidad está en la unidad. Es una vía rápida para entender que no son solo reliquias, son sistemas complejos de pensamiento. La ingeniería para evitar el moho junto a la corona de la realeza. Lo práctico y lo simbólico no están separados, son la misma cosa. Exactamente. Y los comentarios, los debates sobre si un bastidor iba arriba o abajo, nos muestran algo crucial. Este conocimiento nunca fue estático. Se discutía, se analizaba. Claro, se mantenía vivo a través del análisis crítico. El texto invita al intelecto a participar. Y eso me lleva a una última reflexión. Las instrucciones terminan con este mandato clave. Hazlo todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ajá. Si se mostró un modelo divino y perfecto, ¿por qué el proceso de crearlo aquí en la Tierra está tan lleno de interpretación humana, de debate e incluso de confusión, como le pasó a Moisés con el candelabro? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Quizás la respuesta nos dice algo fundamental sobre la relación entre un ideal divino y la ejecución humana. Te nos pueden mostrar un modelo perfecto, pero el acto de traer esa visión a nuestra realidad siempre va a implicar nuestro esfuerzo, nuestro ingenio, nuestras limitaciones. El puente entre lo divino y lo humano no es un regalo, es una construcción. Y se construye con trabajo, con debate, y a veces con la humildad de admitir que algo es tan complejo que escapa a nuestra comprensión.